Buen día, este es nuestro pedido de simulación de procesos. Nosotros somos el equipo de producción de ácido acrílico. Siguiente. Esta es la tabla de contenido. Siguiente. Y ahora, como la introducción, vamos a decir que la producción del ácido acrílico es de gran importancia en una amplia variedad de industrias como la química, ya que es un componente utilizado como materia prima para la producción de polímeros acrílicos, utilizados para fabricar pinturas, adhesivos, etc. Es por esto que resulta de gran utilidad analizar el proceso de producción que se conlleva para encontrar las mejores condiciones de operación, por lo cual los equipos utilizados se programan en Visual Basic para variar diversos datos y observar los cambios que resultan. Siguiente. Bueno, analizamos el diagrama del proceso en el cual se alimentan tres corrientes y estas se alimentan en un reactor. De aquí pasa por una torre de enfriamiento, una torre de absorción, que después se alimentan a una torre de extracción y después una serie de tres torres de destilación para darle la pureza deseada al ácido acrílico y separar los demás compuestos. Siguiente. Vamos a contar con el reactor CSTR, donde ocurren diversas reacciones. Siguiente. En la metodología observamos las ecuaciones utilizadas de balance de moles con grado de avance y las tasas. Siguiente. Y también las ecuaciones utilizadas para los cálculos de la selectividad, de la ecuación de diseño de un CSTR para el volumen, así como el balance de energía térmica y los cálculos que esta conlleva. Siguiente. Vemos los resultados originales para analizar los cambios de estos. Siguiente. Se realizaron diversos análisis donde se escogían variables que se consideran importantes en el proceso de producción, ya que el aumento o disminución de estos representan cambios importantes económicos, de seguridad y los resultados que, como vemos, se analizaron las variables más relevantes de un reactor que son propios del equipo. Como podemos observar, todas las variables de respuesta bajan en función del flujo molar de alimentación. El volumen disminuye para compensar y para mantener las condiciones de estado estacionario. La temperatura por las reacciones exotérmicas o también porque el tiempo de residencia disminuye, al igual que especial. En términos de costo, resulta mejor un volumen menor, así como la disminución de los tiempos y el cuidado de la temperatura, por lo que quizá un valor aproximado de 2300 podría ser conveniente, ya que el cambio ya no es tan pronunciado. En el cambio de la presión a la salida resulta lo contrario, ya que todo aumenta. El volumen debido a la ley de Boyle, la temperatura, contrario a lo que es común, aumenta, lo que puede explicarse por el enfriamiento adiabático inverso, y los tiempos aumentan, puesto que cuando la presión disminuye, la velocidad del fluido tiende a aumentar para mantener constante el caudal volumétrico, por lo que el fluido pasa más rápido y se reducen los tiempos, por lo que podría buscarse el menor cambio de presión. Sin embargo, no siempre es sencillo lograr. Respecto a las composiciones, tanto la del propileno como la del oxígeno, todo disminuye al aumentarlas. La temperatura por los cambios en la estequiometría o por el equilibrio de la reacción que provoca liberación de energía, y los tiempos puede ser porque cuando aumenta la proporción de los reactivos en una reacción química, la velocidad de reacción tiende a aumentar. Y por la variación observada, podríamos buscar una fracción más grande de propileno y de oxígeno en el punto donde el cambio ya no es tan significativo. Siguiente. Bien, ahora comenzaremos con la torre de enfriamiento. Siguiente. Y bueno, para comenzar con los cálculos, se fijaron las condiciones de Monterrey, como se puede ver en la tabla número 7, para conocer las fracciones Y1 y YW y mantener estos valores constantes. Lo siguiente fue obtener las entalpías a partir de las ecuaciones 22 y 23. Para conocer la altura de la torre, se tabularon los datos de referencia provenientes del libro OneCat y se realizó un ajuste de tercer grado para poder realizar el método del trapecio, representado por la integral en la ecuación general, que es la ecuación 26. Se llevó a cabo este método entre los rangos de 40 y 25 grados, que son la temperatura de entrada y salida. Y finalmente se realizó el método de trapecio con ayuda de las ecuaciones 23, 24 y 25 para finalmente despejarse de la ecuación general. Siguiente. Aquí podemos ver la tabla con los cálculos del método del trapecio y a la derecha las variables que se utilizarán para el análisis de sensibilidad. Siguiente. En esta tabla podemos ver los resultados originales del diseño de la torre. Siguiente. Y pues ahora pasamos a los análisis de sensibilidad, en donde se modificó el flujo molar a la entrada del reactor y veremos cómo repercute. En la primera y segunda gráfica se observa que a mayor flujo se disminuyen las fracciones de los compuestos a la salida. Siguen una tendencia lineal inversamente proporcional. Esto debido a que al llegar la corriente proveniente del reactor con mayor flujo a la torre, pueden diluir la concentración del producto de interés con la corriente de entrada. La fracción como resultado, la fracción de la corriente de salida también se reduce. Y en el análisis contra la altura se observa una tendencia contraria a lo que acabamos de comentar. Esto puede deberse a que mayor flujo implica mayor cantidad de agua, la cual ejercería mayor presión hidrostática en la columna de agua dentro de la torre, lo que resulta en una mayor altura. Siguiente. Ahora se movió la fracción de propileno a la entrada, obteniendo una tendencia inversamente proporcional en las primeras dos gráficas. Esto debido a que al ingresar más compuesto de propileno, este toma más interacción y selectividad con los componentes de la torre, resultando en la retención de los demás compuestos, haciendo que se tenga una mayor fracción de los productos deseados. En el otro caso, como se está aumentando propileno, se tendrá menor cantidad de agua. Esto reduciría la carga hidrostática ejercida por la columna de agua, obteniendo menor altura. Siguiente. Ahora pasaremos a la torre de absorción. Para la resolución de esta columna, primeramente se obtenieron los valores del porcentaje absorbido de los componentes de la columna, con las ecuaciones mostradas en la presentación. Una vez obtenido este valor, se calculó el número de etapas con la ecuación número 34, y una vez calculado, se graficó una línea de equilibrio con la pendiente y otra con los datos del absorbedor para calcular la altura de la torre. En esta diapositiva se presentan los análisis de sensibilidad que se llevarán a cabo y los resultados de la torre. En la figura 13 se puede observar cómo al aumentar el flujo de entrada, la altura del absorbedor sube exponencialmente, mientras que a menor flujo
disminuye la altura. Esto es debido a que a medida que aumenta el flujo en el reactor, también lo hace en el absorbedor, por lo que para tener una absorción eficiente es necesario aumentar la altura. Además, entre más se acerca el equilibrio, mayor altura es necesaria, ya que la sustancia absorbida es igual a la cantidad de sustancia que se libera del medio de absorción. Ahora para las etapas se presenta el mismo comportamiento donde a mayor flujo aumenta el número de etapas. Al aumentar el flujo se requieren más etapas para lograr una absorción más eficiente, ya que al ser más alta se tiene un mayor tiempo de contacto entre el medio de absorción y el flujo. En cuanto a la figura 15 se observa como menor fracción de propileno se requiere una menor altura debido a que este flujo disminuye la entrada del absorbedor y la sustancia absorbida se concentra en un espacio más reducido, lo que permite una mejor transferencia de masa, por lo que no se requiere una gran altura, al contrario de lo que pasaría si se aumentara el flujo del medio de absorción. Y finalmente en la figura 16 podemos observar que se presenta el mismo comportamiento que la figura anterior, debido a que sucede el mismo efecto donde a menor medio absorbedor, menor eficiencia necesaria y menores etapas son requeridas. Bueno, ahora trabajamos con la torre de extracción TMI3. Siguiente. Se trabajó con las ecuaciones para poder calcular la corriente de extracción de este equipo. Nos apoyamos de los balances de materia por especie y globales. Y también se dibujaron algunas ecuaciones con el software de Texas Instruments para calcular las composiciones en especies. Siguiente. Esos son los resultados. Bueno, esas son las tablas de referencia. Siguiente. Referente a los resultados, pues en esta torre se cuenta con dos solutos, ácido acético y acrílico, el solvente, el disopropilíter y el diluyente. Y se puede apreciar que toda la parte del soluto se va en la parte del refinado. Esto quiere decir que la torre está haciendo bien su trabajo y que el solvente seleccionado es el adecuado. Siguiente. Además, se realizaron dos análisis de sensibilidad. Respecto al primer análisis, se puede apreciar que la fracción masa del ácido acrílico aumenta conforme se alimenta este compuesto a la alimentación inicial. Y también la fracción másica del ácido acético disminuye, aunque en la figura 17 no sea tan apreciable el cambio. Referente al segundo análisis, conforme hay más diluyente, la disminución de la cantidad de soluto en el refinado ocurre debido a la ley de distribución o la ley de reparto, que establece que un soluto se distribuye entre dos fases líquidas admisibles en función de sus solubilidades relativas. Siguiente. Pasamos a los resultados y análisis de columnas de destilación. Se tienen 3 torres de destilación en el proceso. Para hacer el cálculo de las columnas se utilizó el procedimiento de los métodos cortos con las ecuaciones mostradas. Siguiente. Al calcular las etapas mínimas se utilizan dos condiciones mostradas en las ecuaciones 60 y 61 para obtener las etapas ideales. También se realizó el cálculo del diámetro, volumen y altura de la torre. Siguiente. Se presentan en la tabla 12 los resultados originales para la columna 1004 y en la tabla 13 la 1005. Siguiente. En esta tabla se muestran los resultados para la columna 1006. Siguiente. Continuamos con los análisis de sensibilidad. En las gráficas 19 y 20 se observa que aunque la adición de ácido acrílico en la alimentación 1 sea pequeña, la fracción de ácido acrílico aumenta al aumentar la alimentación de este y la del ácido acético disminuye. Esto se debe a que al aumentar la proporción de ácido acrílico en el destilado, mientras que el flujo de ácido acético es constante y su fracción disminuye. La gráfica 21 muestra cómo al aumentar la relación de reflujo, el número de etapas disminuye. Al incrementar la relación de reflujo, se reducen las etapas necesarias debido a que al tener una mayor cantidad de líquido condensado en la parte superior de la torre, se genera una mejor separación del componente volátil, ya que se promueve en mayor medida la interacción líquido-vapor. Siguiente. Se observa en la gráfica 22 que al aumentar la presión en la columna, su diámetro disminuye. Esto puede deberse a que al aumentar la presión, aumenta el punto de ebullición de los compuestos, lo que vuelve más fácil su separación, ya que es más complicado alcanzar el punto de ebullición del componente pesado y en su mayoría será vapor del componente volátil, lo que disminuye etapas, teniendo la posibilidad de disminuir la altura y diámetro de la torre sin afectar la eficiencia. En la gráfica 23 se puede observar cómo al aumentar la eficiencia, la altura de la torre disminuye. Esto se debe a que al aumentar la eficiencia de la columna se mejora la separación en cada etapa y se reducen las etapas necesarias. Entonces la altura de la torre puede disminuir sin afectar la separación. Siguiente. Bueno, pasaremos con los equipos secundarios o periféricos. Siguiente, que son las bombas y los intercambiadores de calor. Por la primera parte están las bombas, en la cual se muestran las ecuaciones del lado derecho y las bombas diseñadas del lado izquierdo de la imagen. Se varió la carga para cada bomba hasta lograr la potencia según los datos brindados por la literatura. Siguiente. Estos son los resultados obtenidos. Y siguiente. Después se muestra la metodología de los intercambiadores de calor. Igualmente en la parte izquierda se muestran los diseñados, en la parte derecha las ecuaciones. Siguiente. Y aquí se muestran los resultados de cada intercambiador. Siguiente. Como conclusiones, se tuvieron dificultades al momento de conectar todos los equipos del proceso, ya que para resolverlos de manera individual era necesario fijar algunas corrientes para sus cálculos, lo que hacía que no variaran mucho resultados en los equipos consecutivos. Para el reactor se sugiere que el flujo molar óptimo se encuentra en un punto donde los cambios en los resultados ya no son tan significativos. Se busca minimizar la presión de salida para mejorar la eficiencia y se recomienda tener una fracción de propileno más grande y mantener la fracción de oxígeno en un punto medio.
En cuanto a la torre de enfriamiento, es un equipo que puede variar sus condiciones dependiendo del lugar en el que se encuentre para obtener sus fracciones de humedad. Además, es mejor mantener una composición alta de propileno para obtener mayor fracción del producto deseado. Y en cuanto a la columna de absorción, puede aumentar su dificultad dependiendo del método que se use para calcularlo. En este caso, se utilizó un método gráfico, por lo que se tuvo un poco de dificultad. En cuanto a los análisis, se observó que a mayor flujo de entrada es necesario aumentar la altura o etapas para mayor eficiencia. En cambio, cuando se reduce el flujo del medio absorbedor, se requiere una menor altura y tapas para llegar a las mejores condiciones. Las torres de destilación fueron equipos clave para la separación del compuesto de interés, el ácido acrílico, en donde se puede tener unas variaciones mínimas al suponer un método ideal en el cálculo de la volatilidad, donde se tiene una mayor recuperación al aumentar el flujo de la alimentación, y la mejor opción para tener ahorros es disminuir las etapas al aumentar la relación de reflujo. Gracias.